Bueno, estamos en el muelle deportivo de Las Palmas de Gran Canaria y hoy vamos a visitar esta joya que es la nao Santa María, una réplica exacta del barco con el que Colón realizó el primer cruce del Atlántico uniendo los dos continentes. Y es un barco que pertenece a la Fundación Nao Victoria, que además de este barco tiene un barco que se llama Nao Victoria, que es con el que Magallanes y Elcano dieron la primera vuelta al mundo, y también otro mayor que es el Galeón Andalucía, con el que ellos hacen una labor de museo flotante. Ellos llevan los barcos se pueden visitar y se puede conocer la historia de la navegación española. Acompañadme y vamos a verlo. Bueno, estamos ahora mismo en la nao Santa María, que es uno de los 3 barcos que tiene la Fundación Nao Victoria, y estamos con Fran Arana, tripulante de esta preciosa nave, que nos va a contar un poco, pues bueno, en qué consiste el proyecto, vuestros itinerarios de viaje, explícanos un poquito. Pues la Fundación Nao Victoria lleva 10 años operando, tenemos, como bien has dicho, 3 barcos, el Galeón Andalucía, la Nao Victoria y ahora la Santa María, que la estamos estrenando, como digamos, pues la botamos el 16 de marzo, si no recuerdo mal, o sea que llevamos poca cosita en el agua. La intención de la Fundación siempre es, primero, transmitir la cultura de navegación y llevar los barcos museos a todos los países del mundo para que conozcan un poco nuestra historia. Y segundo, que todo el que quiera navegar, navegue con nosotros, tenga o no experiencia. O sea, que aceptáis tripulantes, que vengan aquí como voluntarios, ayudaros. Gente de la montaña que no haya visto nunca el mar, también la aceptamos y se lo enseñan, que es una pregunta que nos hacen muy a menudo. La gente piensa que se requiere un título, tener formación náutica, para nada. Aquí lo que queremos es que la gente se acerque a nosotros y conozca de qué va esta historia. Qué bien. Bueno, pues ya sabéis, los seguidores que tenéis ganas de navegar, si queréis hacerlo en un barco clásico tradicional. fundacionnaovictoria.org, ahí pueden presentarse al voluntariado. Ahora, aquí te pones fuerte, porque yo os he visto subir las vergas. Ya te digo, las vergas, la siguiente verga que nos toque fabricar vamos a intentar que sean de fibra de carbono. Sí, ¿no? Porque, mira, solo esta de la mayor son 1.800 kilos. 1.800. La subimos entre Amantillos y Trizas entre 10 o 12 personas. Polines. Y yo creo que otros 12 no nos vendrían mal, ¿no? No nos vendrían mal. Sí, es de las cosas más sacrificadas. La maniobra de la mayor solo podemos estar 30, 40 minutos con ella a veces peleando, dependiendo de las condiciones de navegación también. Madre mía. Hay días más fáciles que otros. Muy bien. Bueno, y el plan ahora, vais a navegar mañana hacia la península, ¿no? Mañana iremos hacia el Mediterráneo, calculamos 6-7 días de navegación. Por ahí no tengo clara la ruta, creo que vamos a hacer Málaga, Almería, Alicante y tal. No sé si pisaremos las Baleares. Luego volveremos aquí más o menos en las fechas de la ARC. Pero creo que cruzaremos antes que ellos. Saldremos después para Puerto Rico y ya haremos Estados Unidos y Canadá. Pues tenéis planeado el mismo itinerario que quiero hacer yo. Así que a ver si podemos coincidir de nuevo. A ver si estamos en algún puerto abarroado. Claro que sí. Y poder colaborar de nuevo. Seguro que sí, me gustaría. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Que tengáis buena prueba mañana. Buena prueba. Y nos vemos pronto. Venga. Gracias a todos. Gracias. Bueno, estamos en la nao Santa María y aquí podemos ver el sistema de gobierno. Como veis, es una caña que acciona el timón, como en los barcos de vela ligera o en los barcos cruceros pequeños. Y para poder mover la caña, en vez de tirar de ella directamente, tenemos esta barra que se llama pinzote. Está articulada aquí, con esta rótula, y entonces desde arriba, empujándolo a un lado o a otro, conseguimos accionar el mecanismo y que se mueva la caña del timón, y con eso poder maniobrar el barco. Ahora subiremos arriba y podréis ver cómo se articula. ¿Veis cómo se está moviendo? Pues ahora lo veremos desde arriba. Bueno, ya estamos en la cubierta y aquí podéis ver cómo accionamos el pinzote y con eso estamos moviendo la caña del timón y podemos maniobrar el barco. ¿Os imagináis que, claro, es tan grande para que cuando había muy mal tiempo, pues entre varias personas pudieran gobernar el barco? Aquí, como estamos en el puerto y con el barco parado, pues es muy fácil, pero cuando el barco llega a velocidad y hay mala mar, pues imaginaros, ¿no?, el esfuerzo que hay que hacer. Bueno, y aquí estamos en la mesa de cartas del capitán. Aquí él tenía sus libros de navegación, el diario de a bordo, y justo detrás mío es donde tenía sus aposentos. Aquí tenía su cama y guardaba sus enseres personales. Y desde aquí él podía controlar el barco
y ver todas las maniobras y las velas.